quisiéramos reconocer la importancia, hermano, y esto debiera ser interesante porque debiéramos anotarlo todos esta mañana, la importancia de periódicamente retirarnos, tener una especie de retiro. Primero yo lo propongo diario, tiempo a solas con Dios, pero puede haber episodios o momentos donde las cosas se ponen más difíciles y se requiere tomar distancia de la cotidianidad que nos agobia muchas veces. Mi propia experiencia me dice, por ejemplo, Dios me dio la bendición de poder viajar a muchos lugares, muchas veces metido en la rutina de todo el día, cuando tenía la opción de viajar, no de vacaciones, no de paseos, sino de viajar por reuniones o por cosas que tenían que ver con la iglesia o con el trabajo. Sin embargo, salía de la rutina, me desconectaba de lo cotidiano y en esos momentos tenía un tiempo de intimidad con Dios, pero un tiempo de intimidad conmigo también. Y me servían para restaurar mis fuerzas en todo sentido, emocional, espiritual, y me fluían muchas ideas de cómo enfrentar situaciones y cómo desarrollar proyectos que tal vez los venía meditando o enfrentando por mucho tiempo, pero no tenía la idea de cómo hacerlo. Pero en ese tiempo en que podía desconectarme y aislarme de lo cotidiano, separarme, me ayudaba mucho. Creo que eso no solo me pasa a mí, creo que eso es muy común, ¿verdad? Nos fluyen muchas cosas. Hay un libro, hay un autor que se llama Franklin Covey, algunos de ustedes deben haberlo escuchado porque tiene mucho que ver con liderazgo a nivel ejecutivo. Y Franklin Covey, dentro de los libros que tiene, hay una empresa Covey, no es la enfermedad. El libro se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es dirigido a ejecutivos, a gente que tiene liderazgo. No voy a mencionar los 7 hábitos. Yo tuve la oportunidad de estudiar, participar de un curso completo de ese libro. Pero uno de los 7 hábitos, el autor Franklin Covey lo llama el hábito de afilar la sierra. Y uno dice afilar la sierra, pero él pone una ilustración. Cuando uno está en la rutina, si habla del campo, está talando árboles y tiene una sierra o una hacha, al principio la sierra está bien afilada, entonces es muy eficiente a la hora de hacer el trabajo, da muy buenos resultados porque está bien afilada, pero a medida que pasa el tiempo se va desgastando y llega un momento en que en lugar de talar o de cortar lo que tiene que cortar, ya no hace el mismo trabajo o lo va haciendo cada vez más lento hasta que no lo puede hacer. Entonces él dice, ¿cuál es la realidad del ser humano? Que haciendo lo mismo rutinariamente, permanentemente, la sierra, que sería nuestra vida, el hacha, se va desgastando el filo y ya lo que antes hacíamos con eficiencia y con eficacia ya no es lo mismo, porque estamos agotados, porque estamos sin filo. Entonces, ¿qué dice él? Hay que detenerse, hay que dedicar un tiempo a afilar la sierra o afilar el hacha, para que cuando ya usted pasó ese tiempo de retiro y de afilar el hacha, entonces viene otra vez a poder ser eficiente en lo que estaba haciendo. Eso se puede aplicar a la vida cristiana, se puede aplicar en el hogar, se puede aplicar en la empresa, donde sea que sea, porque es necesario afilar la sierra. Y este tema de aislarnos, de separarnos, de tener retiros, es útil para las personas, individualmente. Es útil para cada uno. Decía yo que cada uno de nosotros debiera tener un tiempo cada día para retirarse de la cotidianidad de las actividades y tener un tiempo a solas con Dios. Lo que en la película esta se llama apartarnos a un lugar al cuarto de guerra, a tener una intimidad con Dios. Pero esta idea de hacerlo por individuo, escuchen bien, hermano, es importante. Escuchen, es importante no solo hacerlo individualmente. Y yo diría que inclusive es una sugerencia, un consejo, que es hacerlo diariamente, sacar un tiempo permanentemente a solas con Dios.
buscar un lugar en la casa, más o menos a la misma hora, vaya con su equipo de herramientas para hacer ese trabajo de aislarse todos los días. Lo que podríamos llamar su tiempo devocional, su tiempo con Dios, su tiempo, ese tiempo diario es para afilar la sierra, es para lograr fortalecerse espiritual, emocional, físicamente. Pero también es útil, importante, periódicamente, tal vez no sé si diariamente, pero es importante. Sirve esta misma experiencia para retiros de parejas. Cada pareja, esposo y esposa, debieran tener también un tiempo coordinado, planificado, para tener un retiro de pareja. Que no incluya a los hijos, que es solo la pareja, que es sacar tiempo para orar, meditar, inclusive compartir para la vida de la pareja. Y como pareja presentar sus necesidades, sus proyectos, su visión ante el ojo de Dios, ante los ojos de Dios como pareja. Es importante periódicamente aislarse. Pero también sirve para la familia. Es importante también, no solamente que nos retiremos individualmente todos los días, un tiempo a solas con Dios, no solamente el papá y la mamá o el esposo y la esposa, sino también la familia, el papá, la mamá y los hijos, periódicamente, puede ser cada 3 meses, cada X tiempo, de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades que tengan. Pero en vez de dejar acumular las presiones y las tensiones y todo, sirve para liberar y para incluso tener dirección de parte de Dios. Y también sirve para la iglesia. Iglesia como comunidad, como familia. Hermanos, necesitamos periódicamente tener un retiro, tener retiros espirituales como iglesia. Puede ser ir a algún lugar, pero en algún momento hemos tenido la experiencia aquí de convocar a la iglesia para hacer un tiempo de vigilia. Como iglesia nos separamos en un tiempo por la noche y nos concentramos aquí a compartir testimonio, a orar unos por otros, a estudiar la palabra. Puede ser toda la noche, puede ser parte de la noche, pero tener tiempo a solas con Dios como congregación y recibir dirección de Dios a través de la experiencia de la vigilia. Incluso hemos hablado de la necesidad de promover o de enseñar en tema del ayuno, y también es un tiempo para hablar de ese tema, pero el tema de esta mañana, para ir acercándonos, es que si hay alguien que reconoció, que practicó, que nos dio enseñanza sobre la importancia de aislarse, de tener retiros, de separarse de la rutina, de las multitudes, inclusive de su familia o incluso de su grupo, fue Jesús. Y si Jesús lo adoptó como un hábito bueno para él, siendo el Hijo de Dios, y si lo practicó y dio ejemplo al respecto, quiere decir que con más razón nosotros también lo necesitamos. Por eso yo decía que Jesús nos enseña el hábito de aislarse. Jesús, en muchos momentos, y vamos a leerlo en la Escritura, ahora hay algunos pasajes allí con los cuales quisiera resumir, porque después tenemos la cena del Señor, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer una reflexión sobre este tema. Miren lo que dice, vamos a empezar por Marcos 1:35. Fíjense, está claro ahí en el Evangelio. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuándo hacía eso Jesús? Todos los días. Buscaba un lugar desierto para separarse de las demandas que habían de él. Él la escuchaba durante todo el día: ayúdame,
sálvame, perdóname, sáname, y pidiéndole acciones que tenía que aprender en su vida, y siempre estuvo rodeado o de su grupo, o de algunos pequeños, o también de multitudes. Entonces él sabía la importancia de separarse, de tener retiro, de aislarse, para poder afinar la sierra, para poder orar, para poder fortalecer su intimidad con Dios, para poder incluso tener una perspectiva de lo que venía por delante. ¿Cuántas veces tomamos decisiones equivocadas porque no tomamos distancia y tomamos decisiones sobre los acontecimientos, sobre la realidad cotidiana, y eso no nos permite ver realmente el panorama completo? Y necesitamos tomar distancia, separarnos de la rutina y las multitudes y las demandas que haya incluso en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, y tomar distancia para tomar perspectiva, para saber cómo debo actuar, cómo debo comportarme. Entonces Jesús nos dio ejemplo, no solamente nos enseñó, nos dio ejemplo. Mire, cuando los discípulos querían aprender a orar, ¿por qué les apareció la gana de aprender a orar? Porque ellos veían a Jesús orando, y como no podían orar, no sabían orar como Él oraba, en cuanto a la actitud y a todo el tema de la oración, ellos fueron los que le preguntan al Señor, pero antes de enseñarle, Él les dio ejemplo. Y los discípulos se acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y no era tanto la oración de los fariseos, de hacerlo en público, de apariencia, sino esa oración que es de intimidad con Dios. No está hablando de una oración elaborada, una oración que cuando las personas que no conocen, no saben orar, no han aprendido a orar, nos escuchan orando, piensan que es muy difícil orar. Y entonces cuando usted le pide que ore, dice: no, es que yo no sé orar. ¿Pero qué es orar? Es comunicarse con Dios, es conversar como conversa con una persona, es presentar su gratitud, si la tiene, acciones de gracias, peticiones, necesidades. Entonces es sencillo, enséñanos a orar, no como los fariseos, no con oraciones elaboradas, prefabricadas, aprendidas, sino como tú oras. Y es esa experiencia que ellos tenían de ver a Jesús separarse, retirarse, para aprovechar ese tiempo de oración, y como dice el versículo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y la agenda de Jesús diaria era llena, a veces tenía que ver cómo se retiraba porque no tenía espacio. Sin embargo, de madrugada, aún oscuro, se levantaba a orar. Pero nosotros decimos que no tenemos tiempo, o decimos que estamos cansados. Si es por la noche, estamos agotados del día, y si es por la mañana, todavía tengo sueño del trabajo de ayer. Jesús se levantaba y no había excusa, hermano, no hay excusa. Muy de mañana, yo no sé cuál sería muy de mañana, pero dice que cuando todavía estaba oscuro, se levantaba y oraba. El siguiente pasaje lo encontramos en Mateo 14:13. Oyéndolo Jesús, se apartó. La idea del retiro, la idea de aislarse. No es el aislarse de no tener comunicación con nadie, es una experiencia permanente, momentánea. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, a solas con Dios, lejos de la presión, lejos de la rutina, para poder orar, para poder tener perspectiva de qué hacer. Nosotros, hermanos, como iglesia, necesitamos tener un tiempo de retiro, sí, para orar con Dios, sí, para orar a Dios, sí, para relación con Dios, sí, pero también, creo que el hermano Guillermo ha estado predicando sobre ese tema, de proyectarnos hacia el futuro, y es un tiempo para poder desconectarnos de la rutina, de las presiones, de las cosas que no hemos logrado, y encontrar una nueva perspectiva. ¿Pero cómo? Tenemos que aislarnos, como iglesia, tenemos que aislarnos individualmente, separarnos, tener un retiro individual todos los días, tener un retiro de parejas si tenemos pareja y si lo podemos hacer, tener un retiro familiar, y como congregación también. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie
desde las ciudades. Esa era la cotidianidad de Jesús. Siempre estaba rodeado de las multitudes, siempre estaba rodeado de personas con necesidades que le demandaban. Y él, para poder responder a esas demandas que tenía de la gente, de las personas que lo seguían, él tenía también que fortalecerse él. Y esta parte del aislarse, retirarse, tomar un tiempo de retiro diario y periódico, nos ayuda a recobrar fuerzas emocionales, espirituales e incluso físicas. Necesitamos descansar físicamente. Hay otro pasaje que está en Mateo 14:23, dice: despedida de la multitud. Estoy casi seguro que ninguno de nosotros ha manejado una cantidad de personas como las que manejó muchas veces Jesús, y demandas que se le exigieron a él respuestas que tal vez no se nos piden a nosotros. Había mucha presión, había mucha necesidad, mucha gente lo seguía y mucha gente lo buscaba por los milagros o por las obras grandes que él hacía. Dice: despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermano, muchas veces nosotros le tenemos temor a la soledad. Mira, hay personas que para dormir tienen que dormir con el radio prendido, encendido, o con la televisión encendida, o con algún aparato, pero le tienen temor a la soledad. Y la soledad que tiene sus momentos difíciles, no, yo no estoy diciendo que uno tiene que vivir feliz estando solo, porque hay soledad curativa, hay soledad positiva, la soledad buscada, que uno la propicia precisamente para escudriñar, para afilar la sierra. Pero nosotros le tenemos temor a la soledad. Y yo sé de personas que duermen con las luces prendidas o con radio. Es más, para estos retiros se recomienda que no tenga cerca ni televisión, ni radio, ni celular, porque son fácilmente utilizados para distraer nuestra atención de lo que estamos haciendo. Desconéctese. Ahí dice, estaba allí solo y sin aparatos. Y el Señor no tenía miedo a estar solo, porque Él no tenía ningún temor de enfrentarse consigo mismo. No tenía temor de encontrar nada que le hiciera sentirse arrepentido de estar a solas con Dios. Nosotros tal vez, algunas personas tienen temor a la soledad porque se sienten culpables y no quieren estar a solas porque sienten que hay algo que les está haciendo mantenerse culpables. Y no es que no sean cristianos, sino porque creemos que en alguna manera le hemos fallado a Dios y no nos atrevemos a estar solos delante de Dios, porque al final eso es lo que hay que hacer, acercarse a Dios para poder salir de esa situación. Entonces, ahí tenemos, y el otro pasaje, el último, dice Juan: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ahí la palabra es retirarse. Y el énfasis de nosotros en esta ocasión, hermano, usted es un ser humano. Si el Señor Jesús necesitó retirarse para afilar su sierra físicamente, para recuperar energías, si usted necesita retirarse y pasar tiempo a solas con Dios para recuperarse emocional, espiritual, físicamente, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo necesitó y lo hizo, lo practicó como un hábito, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Yo les invito, hermanos, a que hagamos del hábito de retirarnos, de poder pasar tiempo a solas con Dios, de poder afilar nuestra sierra es nuestra vida. Nos desgastamos todo el día trabajando y ocupados atendiendo exigencias, soluciones a problemas. Y hay agotamiento físico y también espiritual. Les invito, hagamos del retiro un hábito. Jesús nos dio ejemplo de practicar el hábito del retiro. Jesús no tenía pecado, no tenía problema,
no tenía problema con la soledad, sin embargo él se buscó la manera de aislarse. Yo les digo, afilar la sierra, ¿qué es? Después de tanto tiempo, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, este cuerpo físico va quedando sin filo y ya no tiene la misma eficacia. Entonces deténgase, sepárese y afile la sierra en su relación con Dios. Emocionalmente, dele problemas, dificultades, decepciones, frustraciones, una tras otra, y usted no se detiene, no se retira, no evalúa, no revisa su vida y su relación con Dios, no se apodera del poder de Dios para seguir adelante. Su sierra, el filo de su sierra, que es su vida, se va agotando. Necesita detenerse, sacar un tiempo todos los días, como persona, como familia, como pareja y como congregación, para afilar la sierra. Este cuerpo física, emocional y espiritualmente se desgasta de la rutina de todos los días, exigencias y respondiendo a las necesidades y a las demandas que nos dan en el hogar, en el trabajo, por donde sea. Necesitamos retirarnos y hacer de ese retiro un hábito diariamente. Si en el día estamos muy ocupados, Jesús tiene una solución: se levanta muy temprano y oraba y comenzaba a afilar su sierra. Así que les invito, hermanos, a que meditemos en esta experiencia, meditemos en esta reflexión, que nos ayude el Señor a poder tener la disciplina de crear el hábito de separarnos, de retirarnos frecuentemente, individualmente, yo digo diariamente, pero también como pareja, periódicamente, como familia, periódicamente, y como comunidad de fe, periódicamente, para tomar distancia, para orar a Dios, para pedir su dirección y para afilar la sierra de nuestras vidas y para afilar la tierra del proyecto de iglesia que Dios quiere que construyamos.